Y ahí está. Entonces, en este tema, lo primero vamos a recordar qué es el coseno y el seno. Eso ya lo saben, ya lo vieron, ¿verdad? Coseno y seno. La forma en que lo vieron en prepa o secundaria es, pues, el coseno de cualquier letra, vamos a usar T. El coseno de T, pues es cateto adyacente entre hipotenusa. Y también sabemos que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Eso ya lo saben desde la prepa. La idea es que vamos a usar esto ahora con un triángulo. Aquí nada más para recordar, lo voy a poner con un triángulo para recordar exactamente cómo lo veía, ¿no? De dónde salía esa idea. Pues teníamos un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí está, más o menos. Aquí está la hipotenusa y aquí estaba el ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces ya sabemos que si aquí está el ángulo, pues este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y aquí está la hipotenusa. Entonces, a partir de ese triángulo, el ángulo sería T o cualquier letra, ¿no? Puede ser teta también, estamos acostumbrados a usar esa letra, cual sea, ¿no? Lo que esté aquí es el ángulo. Entonces, ahí está, ya tengo el ángulo. Y pues ya sabemos esta relación, el coseno de T es cateto adyacente sobre hipotenusa y el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. De ahí salía de ese triángulo. Lo que voy a hacer aquí es, vamos a imaginarnos ese triángulo en un círculo de radio 1. Entonces, aquí está el círculo de radio 1 y pues ahí tengo el triángulo. Entonces, imaginen que es ese que estaba ahí y lo puse acá. La idea es que va a medir 1. Esto mide 1. Y aquí también voy a ponerle en todos lados. Es un círculo de radio 1. Ahí está. Entonces, eso significa que lo que mide la hipotenusa, esta hipotenusa aquí, es 1. Entonces, el triángulo aquí estaba en general, esto de acá, ¿verdad? Pero aquí ya lo estoy haciendo en particular, pero igual va a funcionar, es la misma idea. Aquí el ángulo, pues, es T, ¿no? Este de acá es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. ¿Okay? Ahora, la idea es que gracias a eso de ahí, pues ya sé quién es el coseno de T. El coseno de T, pues, es cateto adyacente entre hipotenusa, pero la hipotenusa es 1 en ese caso, entonces nada más cateto adyacente. Y luego el seno de T es cateto opuesto entre hipotenusa. Otra vez la hipotenusa es 1. Entonces es lo mismo. O entre 1, pero va a quedar lo mismo. Cateto opuesto. Ahí está. Entonces tengo esta relación ahí en el triángulo. Eso significa que en lugar de poner cateto opuesto aquí, cateto adyacente, lo voy a cambiar esta medida. Ya sé que es el cateto adyacente, pero pues es lo mismo que el coseno de T en este caso. Y esta medida de acá es cateto opuesto, pero ya sé quién es el cateto opuesto, es el seno de T. ¿Okay? Gracias a eso, puedo decir quién es este punto que está aquí, ¿no? Cualquier punto en un plano lo puedo representar, ¿no? Con la entrada de X, coma la entrada de Y. Pero la entrada en X aquí es coseno de T, ¿no? Lo que mide acá, de aquí a acá, eso es en X. Y la entrada de Y, pues es lo que se movió en Y, se movió hasta esta altura, que es seno de T. Eso es lo que mide esta altura, seno de T. Y así cualquier punto en el plano va a tener la primera entrada coseno del ángulo, coma seno del ángulo, sin importar el ángulo. Aquí pues tenemos T, porque puse acá, ¿no? Ahí parece a lo mejor pi cuartos, ¿no? Pero el ángulo puede moverse, puede ser más pequeño, puede ser un triángulo acá. Igual ese punto va a ser coseno de la nueva T, seno de T. Esa es la idea en general. Entonces, todos los puntos en ese círculo serán de esta forma. Y gracias a eso ya puedo generar ahí una tablita, ¿no?
Bueno, antes de generar la tablita voy a hablarles de los radianes y los grados. Ahí ya acabé con la idea. Quería que visualizaran eso nada más. Lo que ya habían visto en prepa, esto del triángulo, coseno y seno, con el puro triángulo, pero ahora en un círculo de radio 1. Ahorita vamos a usar eso otra vez. Nada más hay que ver esto de grados y radianes para que quede claro esto, que no se vayan a enredar con esta idea. Por ejemplo, si yo tengo pi novenos y es radianes, ¿no? Eso está en radianes. Pero yo lo quiero en grados. Ese es un ángulo en grados, en radianes, perdón. Pero lo quiero en grados. ¿Qué tengo que hacer para pasarlo a grados? A lo mejor hay gente que ya sabe, pero para que quede claro para todos, siempre van a multiplicar 180 entre pi. Esto es para pasar, a ver, lo voy a poner con otro color. Esto es para pasar de radianes a grados. Quiero que quede claro esto antes de ver lo que sigue. Yo tengo que multiplicar por eso y ahí me doy cuenta que se va el pi, precisamente por eso es que es así la fórmula y aquí quedan 20 grados. Eso es lo mismo que pi novenos radianes. Y ahora, si tengo algo en grados al revés y yo lo quiero en radianes, ¿qué tengo que hacer? Pues es la misma idea, nada más que en lugar de 180 entre pi va a ser al revés. Pi, lo voy a poner con azules, pi entre 180, es al revés. Y ahí pues se va a ir el 15, 180 va a ser pi sobre 12. Ahí está. Y ya no tengo grados, se quedó el pi, entonces ya son radianes. Entonces esa es la idea. Para pasar de radianes a grados, uso esta fórmula, multiplico por eso. Y para pasar de grados a radianes, multiplico por esto. ¿Okay? Entonces, nada más para tener clara esa idea. Y ahora sí voy a pasar aquí una tablita y para que la agreguen en su formulario si quieren. Aplicando eso de ahí, ¿no? Eso que acabamos de ver ahí arriba. Y yo tengo, por ejemplo, 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90, 120, 135, 150, 180. 180, 270 y 360. A ver, voy a hacer eso que hice arriba para todos esos. No voy a poner aquí el procedimiento, no es la misma idea de lo que hice aquí, por ejemplo, cuando pasé el 15 a radianes, multipliqué por esto. Entonces, es la misma idea aquí. Voy a multiplicar cada uno de estos por esto de acá y me va a dar su equivalente en radianes. Entonces, ¿quién sería? Voy a poner aquí radianes. Entonces, pues el 0 va a ser 0. Y luego pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, 2 pi tercios, 3 pi cuartos, 5 pi sextos, pi, 3 pi medios y 2 pi. Ahí está. Entonces, esas serían las equivalencias ahí entre grados y radianes. No hice el procedimiento, como les digo, es hacer esto mismo para cada caso, ¿no? Aquí en lugar de poner 30, 15, voy a por ejemplo el de 30 y voy a multiplicar simplemente por esto y ya me da 6 abajo. 180 es lo mismo que 6 por 30, entonces ahí quedaría ese 6. Y así lo hago con todo, ¿no? Bueno, y ahí tengo esa tablita que ya no ocupan estar aplicando la fórmula para cada uno. Pueden tener esa tablita y hagan un formulario para el examen y tienen esas equivalencias. Ya tenemos, porque siempre se van a usar esos dos grados. En algunos casos van a venir en radianes, esos dos ángulos, en radianes o en grados, ¿no? Hay que tener los dos y saber las equivalencias y cómo encontrar las equivalencias. Ahí está. Entonces, eso era un paréntesis ahí antes de seguir con las funciones de seno y coseno, porque lo que quería hacer ahora, ya que tenemos ahí el circulito, ¿eh? Ya sabemos ahí cómo queda el seno y el coseno, pues podríamos ver
qué pasa con ciertos valores de seno y coseno. Vamos a hacer una tabla. Ya tengo. Vamos a hacer en radianes. Esta es la tabla. 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, 2 pi tercios, 3 pi cuartos, 5 pi sextos, pi, 3 pi medios y 2 pi. Ahí está. Esa va a ser la tabla. La idea es que quiero saber cómo es el coseno y cómo es el seno. Por ejemplo, en cero. En el cero, cuando el ángulo es cero, sería este punto de ahí. Ese punto resulta que tiene que ser coseno de algo. El ángulo es cero en este caso, ahí ya lo puedo poner, y seno del ángulo que también es cero. Es cero porque no subió nada, no me quedé aquí en esta línea. Si sube algo, ahí ya voy a tener una cantidad. Pero ahorita tengo un ángulo de cero, se quedó ahí. Ese punto es coseno de cero, seno de cero. Pero yo ya sé quién es ese punto, ahí lo puedo ver, es el 1,0. ¿No? Es 1 en X, esto mide 1. Y Y pues no subió ni bajó, 1,0. Entonces ya sé quién es coseno de 0, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Entonces, ¿quién es coseno de 0? 1, seno de 0, 0. Y ahora, a ver, voy a hacer el de pi medios. Vamos a hacer este. ¿Quién sería ese? ¿Quién es coseno de pi medios y quién es seno de pi medios? Pues el pi medio yo ya sé que es 90, ¿no? Aquí lo tenemos en la tablita. Puedo hacer eso de ahí, ¿no? La fórmula que les enseñé. Pero ya sé que el pi medio es lo mismo que 90, o sea, un ángulo recto, ¿no? ¿Quién sería 90? Me voy a borrar todo esto. ¿Quién sería 90? 90 es todo esto. Todo eso es 90. Aquí llegó entonces, llegó a ese punto. Y ese punto, pues ya sé que tiene que ser coseno del ángulo, pues en este caso es 90, o como estoy trabajando, pi medios, coma, seno de pi medios. Y eso es lo que quiero saber, quiénes son esos dos, quién es coseno de pi medios y quién es seno de pi medios. Pero ya sé quién es este punto de ahí. Pues yo veo que es 0 en X y 1 en Y. Y se fija, pues no hubo movimiento en X, no se movió ni para la derecha ni para la izquierda, se quedó ahí y simplemente subió una unidad en Y. Entonces ya sé ese punto, es el 0,1, tiene que ser lo mismo que este otro. Entonces el coseno de pi medios es 0, si los comparo, ese tiene que ser igual a este y ese tiene que ser igual a este. Entonces ya sé, coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios es 1. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, el de pi. ¿Quién sería coseno de pi y quién sería seno de pi? Pues es la misma idea acá. Nada más voy a borrar aquí. Nada más que ahora el ángulo, pues como es pi es lo mismo que 180. Sería llegar hasta acá. Ese es el ángulo. O sea que el punto es este. Y yo ya sé que es coseno de pi, seno de pi. Pero aparte, si lo visualizo ahí, ¿quién es ese punto que está ahí? Pues es menos 1 en X, 0 en Y. ¿No? Menos 1 en X y en Y pues no subió ni bajó, 0. Ya tengo otra relación, coseno de pi es menos 1 y seno de pi es 0. Entonces vengo y lo pongo acá, menos 1 y 0. Por ejemplo, el de 2pi ahora. ¿Quién sería el de 2pi? Pues 2pi es toda esta vuelta, tiene que dar una vuelta hasta acá. 2pi es 360. Y cuando da toda esa vuelta llega a este punto y ese punto pues otra vez es coseno de 2pi, seno de 2pi, ¿verdad? Del ángulo. Pero aparte ya sé quién es. En X se movió 1 y en Y se movió 0. Entonces ya los comparo, coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 0. Y así puedo sacar todos, ¿no? Nada más ir poniendo ahí, ya hice algunos, los demás los voy a escribir nada más. Este es un medio, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, este es raíz de 3 sobre 2, un medio,
Acá tengo, aquí lo puse al revés y es, sí está bien. Esos son los que estoy poniendo al revés. Aquí está. Este es, ahora sí, 1/2, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 1/2. Y el otro es raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Ahí está, ahorita estaban al revés. Bueno, y acá pues raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 1/2. Y en este es -1. Ahí está, ahí arriba es raíz, perdón, es -1/2. Es menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2, y este es 0. Ahí está. Entonces, así como yo saqué el del 0, el del pi medios, el del pi, el de 2pi, así se pueden sacar los demás, nada más los voy ubicando ahí en el círculo. Bueno, pero ahí tenemos entonces una nueva tabla también. Nos da información, nos dice cómo es el coseno en 0, el coseno en pi medios. Ahí tengo todos esos. Y ahora ya que tengo esa tabla, se acuerdan para qué usamos la tablita? Pues para graficar. Eso era lo que queríamos llegar. Ya puedo graficar al coseno y al seno gracias a estas tablas. Lo tengo aquí. Y aquí está ya el. Está. Ese es el coseno, ¿no? Ahí está con X, pero pues ese es lo mismo, ahí no se nota bien. Ese es el coseno de X. O T, le puedo poner la letra que sea. Si le pongo T aquí, le tengo que cambiar a T. Ahí está. Entonces esa es, ahí ya está graficado, en un medio daba 0, en el pi daba -1, en el 3 pi medios daba 0, en el 2 pi daba 1, en el 0 daba 1. No hicimos los negativos, pero si los hiciéramos en el menos pi medios daría 0, en el menos pi daría -1, menos 3 pi medios 0, menos 2 pi 1. Y ya con eso hacemos la gráfica, ahí está. Entonces ya conocemos la gráfica del coseno. Lo importante de esto, de lo que estamos viendo aquí, es que se acuerden de esta forma. ¿Ok? Necesitamos tener esto de memoria para lo que sigue, porque lo que sigue va a ser ver cosas así: 3 coseno de 2t más 2 menos 5, cosas así. Vamos a generar nuevas funciones a partir de estas. Y ya sabemos hacer eso, es lo que vimos la sesión pasada. Veíamos qué hacía el 3, qué le hacía cambiarle aquí, ponerle un +2, qué le hacía sumarle afuera o restar. Ya sabemos qué pasa eso, nada más modificamos la gráfica. Eso es lo que sigue en la siguiente sesión. Entonces necesitamos tener esto de memoria. Ahí está la del coseno. Y la del seno, pues es meter los mismos valores de la tablita, ¿no? Que tenemos allá, ahí quedó. Pues si metemos ahora para el seno, como les digo, no importa la letra, no lo voy a hacer con X ahí. Si ahora graficamos al seno en la tablita, en el 0 era el 0, en el pi medio subía el 1, ahí está, en el pi era 0, en el 3 pi medio es -1, en el 2 pi 0, los negativos no los hicimos, pero en el menos pi medio daría -1, en el menos pi da 0, y ahí se repite, esto se repite, ¿no? Continúa, no es que ahí se acabe, se repite esa misma figura. Ahí está. Ya tenemos esas dos gráficas. Como les digo, hay que acordarse de esas dos gráficas. La del seno comienza aquí, hace ese movimiento, termina en 2pi. La del coseno comienza acá arriba en el 1 y hace el mismo movimiento. Y en el 2pi también termina arriba. Entonces hay que acordarnos de eso para la siguiente, hacer esas nuevas funciones que van a salir a partir de estas y saber cómo generar la gráfica, simplemente moviéndola, estirándola, trasladándola. Todo eso vamos a ver en la siguiente sesión. Ya tenemos la del coseno y la del seno. Otra cosa que quiero ver es que pues también hay otras funciones trigonométricas, por ejemplo la tangente. Tangente de X. Si yo quisiera encontrar la gráfica de la tangente, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Lo primero que tengo que acordarme es que tangente es cateto opuesto
entre cateto adyacente, ¿verdad? Eso es lo que viene con el triángulo. Pero aparte, eso que acabo de poner resulta que es lo mismo que seno, en este caso X u C, entre coseno. ¿Y por qué es lo mismo? A ver, lo vamos a hacer acá. ¿Quién es seno de X entre coseno de X? Seno yo ya sé que es cateto opuesto entre hipotenusa. Y coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces esto es lo mismo que multiplicar este y ponerlo arriba. ¿Está? Y este y ponerlo abajo. Entonces hipotenusa por cateto adyacente. Se van a ir las hipotenusas. Entonces queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces es lo mismo que está acá, es lo mismo que es la tangente. Por lo tanto, tengo esto. Que esto me conviene más que lo que estaba ahí. Lo que estaba ahí era para el triángulo. Pero aquí ya tengo seno y coseno. Esa me conviene más. Porque ya quedó una función racional. Entonces, si se acuerdan, ya sabemos cómo graficar y cómo encontrar dominio y rango de las funciones racionales. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el dominio? ¿No? El dominio de la tangente. Pues es, el de abajo no puede hacer cero. Ese es el único problema cuando tengo racionales. El de abajo no puede hacer cero. Y cuando el coseno es cero, me puedo ir a la gráfica del coseno o a la tabla, ¿no? Aquí puedo ver, miren, es cero ahí, es cero ahí, es cero aquí, es cero aquí. Entonces, ¿qué tienen esos números? Lo voy a poner. Lo voy a poner así, pi medios, ahí es cero el coseno. 3 pi medios, ahí es cero el coseno. El que sigue no está, pero iba a ser cero en el 5 pi medios. Y así se va a ir en la cual se está haciendo cero. El que sigue va a ser 7 pi medios. Entonces son los impares, ¿no? Este es el 1, 3, 5, 7, 9. Y ahí se ve, arriba están los impares. Este es el 1, 3, 5, 7, 9. Los de abajo está fijo, pero eso es lo único que se está moviendo. En general, ¿quiénes son entonces? Los tengo que quitar. Voy a ponerlo así. Es todo R menos quiénes. Pues voy a quitar al pi medios. ¿No? El 3 pi medios, aquí se ve como un 2, ¿verdad? Esto eran 3. 3 pi medios, coma, 5 pi medios, coma, 7 pi medios, coma, y todos los impares, ahí continúan. Ahí está. Pero también resulta que hay negativos, porque en el menos pi medios también fue 0, en el menos 3 pi medios, son los mismos, nada más que negativos. Entonces le ponemos aquí menos pi medios, coma, menos 3 pi medios, coma, y pues todos, la misma idea. Pues todos esos tuve que quitarme, todos esos tuve que quitar del dominio, porque son los que hacen cero al coseno, y yo sé que algo entre cero está indefinido, lo tengo que quitar. Ahí está, pues ya lo hicimos, ahí lo quitamos. ¿Qué seguía? Pues preguntarnos qué son, cada uno de esos, ¿qué son? Ahora tengo una infinidad, y se acuerdan antes había uno o dos nomás y veíamos que eran asíntotas o puntos huecos. Pero ahora es una infinidad, no importa, igual me tengo que preguntar qué son. Lo fácil aquí es que pues nunca se va a ir el coseno con algo de arriba. ¿Okay? No va a haber forma de que el coseno de X se cancele con algo de arriba. Entonces no se van a ir nunca. Entonces todos son asíntotas. Cada uno de esos son asíntotas como es en el dominio verticales. Estamos aplicando las mismas ideas que ya vimos, ¿verdad? Para graficar o para encontrar dominio de funciones racionales, porque esto fue una función racional. Ahí está. Yo ya sé que son, cada uno es asíntota. Ahora con eso ya voy a irme a la gráfica. Porque si ya tengo información, la puedo ir poniendo. Entonces hago la gráfica. Ahí está. Y voy a ir marcando cada uno de esos. El pi medios, lo vamos a poner aquí. Pi medios, ahí hay una asíntota. Esa es una información que salió. Luego en el 3 pi medios, más o menos 3 pi medios, aquí así. Ahí está. Luego el 5 pi medios, más o menos por aquí así. Y en general hay una infinidad.
no, vamos a poner esos 3, pero para acá pues obviamente va a haber otro y ahí van a haber más. En el menos pi medios también, le voy a poner, hay una asíntota. Los mismos negativos también tienen asíntota. Y luego 3 pi medios, más o menos, ¿no? Entonces, ya tengo esa información. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo tabular. Así como tabulamos para el seno y el coseno, puedo tabular y hacer una tablita ahí para la tangente y metiendo los puntos. No lo voy a hacer, que pueden checar ustedes ahí, hacer una tablita, y van a dar estos puntos. Va a quedar así. Va a quedar así la curva de la tangente. Ahora, ¿por qué sé que tiene esa forma aquí pegada a la asíntota? Porque ya sabemos lo que es una asíntota, se tiene que pegar, ¿no? Entonces yo sé que eso se va a pegar ahí. Y arriba también. Ahí está. Y de hecho, pues yo sé, aquí es el 0. ¿Por qué sé que ahí es el 0, que está cruzando en el 0? Porque mi función es tangente, o sea, seno entre coseno. ¿Y cuándo es 0 eso? ¿Cuándo va a ser 0? Cuando el de arriba es 0. El de abajo no puede ser 0 y ya los quitamos, de hecho, ¿no? Entonces, ¿cuándo es 0 el de arriba? Cuando el seno es 0, pues me puedo ir a la gráfica del seno y ahí veo que es el 0 aquí, es el 0 aquí, en 0, en pi. Entonces en el pi también va a cruzar, el pi estaría por aquí. En el pi también hay punto, lo voy a poner en rojo mejor para no olvidarlo. Este es el 0. Ahí la tangente es 0. Y en el pi también la tangente es 0. Otra vez les voy a decir eso. ¿Por qué la tangente es 0 en pi? Porque tiene el seno arriba. Y tangente de pi, pues va a ser lo mismo que seno de pi, entre coseno de pi. Pero el seno de pi ya sé que es 0. Aquí lo vi en la gráfica, en la tabla lo pudiera ver también. El seno es 0 en 0. Y coseno de pi es menos 1. Pero pues lo que sea 0 entre lo que sea 0, ¿no? Eso es lo que importa, va a quedar 0. Por eso también cruza ahí. Y en general, en todos lados donde el seno fue 0, en el 2pi también fue 0, pues ahí también es 0 la tangente. Entonces ahí también va a cruzar. O sea, son las intersecciones de la tangente, ahí va a ser la curva así. Como les digo, pueden tabular y para ver, por ejemplo, aquí tabulan y le va a dar un punto acá. Tabulan, le va a dar un punto acá y con eso es suficiente porque ya sé cómo se tiene que comportar cerca de la asíntota. Tiene que pegarse. Igual acá se tiene que pegar. Va a ser así. Ahí está. Y todos son la misma forma, se repite la misma forma. Ahí está, ya tengo entonces la tangente de X. Si se fijan, fue el mismo procedimiento que hicimos para la función racional. Aquí no saqué las intersecciones, la dije ahí, pero es la misma idea, ¿no? Las intersecciones es, entre comillas no lo hice, pero ahí lo dije. Intersección con X es Y igual a 0. ¿No? Entonces ponemos Y igual a tangente de X, pero en lugar de Y va a 0, y en lugar de tangente, pues pongo seno entre coseno, ¿no? Y el coseno lo paso multiplicando, pero cualquier cosa por 0 va a seguir siendo 0. Entonces tengo seno de X, esto es a lo que llegué. Las X que cumplen con esto son las intersecciones, y las X que cumplen con eso son las que hacen 0 el seno. Por eso me fui a la gráfica del seno, y fue cuando dije, y es 0, en el 0, en el pi, en el 2pi, y pi y lo marqué como intersección, el 0, el pi y el 2pi son las intersecciones, y en general, ¿no? Ahí puedo ver todas las intersecciones. Y luego ya con tabla se podría ver algún punto aquí a donde llega, y con eso es suficiente para ver que es esa forma. Como se va a repetir, con una que haga ya tengo todas. En todas va a pasar lo mismo. Acá va a ser la misma forma. Se va a ir repitiendo. Ya tenemos la gráfica de la tangente también. Igual como la del seno y coseno, hay que acordarse de ella, porque cuando veamos otro tipo de funciones más complicadas, tangente de x más 5, menos 7, vamos a poder usar la original para encontrar la gráfica de esta. Esa es la idea. Usar las originales para encontrar las nuevas, las más complicadas,
y entre comillas, quitarle lo complicado, ¿no? Va a ser más sencillo estar moviendo la gráfica original. Ahí está. Entonces ya tenemos ahí la de la tangente, la del coseno y la del seno. Aquí no saqué el dominio del coseno, pero pues ahí se ve, ¿verdad? Es todo. Todos los puntos, todo R es el dominio. Dominio del coseno. ¿Por qué? Porque pues todas las T's tienen algún valor que sube o aquí baja, por ejemplo, a la gráfica, tiene un valor en la gráfica. Y el rango, pues va de -1, de -1 a 1. El valor máximo es 1, esa es la altura máxima, y la altura mínima es el -1. Entonces ese es el rango. Igual para el seno son los mismos. Todas las X es el dominio y el rango va de -1 a 1. Entonces ahí ya terminé con ese